nosotros. Gloria al Señor. Vamos a dar la bienvenida a todos los hermanos también que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, amigo, hermano, hermana en Cristo. Les enviamos una palabra de bendición hasta donde cada uno de ustedes se encuentran. Para nosotros es una gran bendición, un gran gozo que usted haya elegido este tiempo, este momento para poder escuchar y para poder recibir la palabra de Dios que hoy viene a nuestras vidas. Anhelamos y oramos que Dios traiga bendición a su vida a través de este mensaje, ya sea que usted esté viendo este mensaje en vivo o también lo esté viendo ya grabado. Oramos para que el Señor, ahí donde usted se encuentra, envíe bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Voy a invitarle, iglesia y hermanos, para aprovechar el tiempo, que abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel. Amén. Libro de Daniel. En esta mañana vamos a estar compartiendo un mensaje respecto a la importancia de la perseverancia en nuestra vida. Amén. Así que le invito a que vayamos juntos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 al 7. Vamos a comenzar leyendo en esta mañana, ahí en ese versículo 1. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él había, y que los trajese, que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el rey de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Incline su rostro, iglesia, ahí donde usted se encuentra, y pídale al Señor en esta hora que le hable a través de su palabra. Dígale: Señor, hoy venimos ante tu presencia en esta mañana, en este nuevo día que tú nos has regalado, Señor. Yo entiendo y creo, Señor, que estoy aquí en este lugar. He venido aquí, Padre Celestial, no por casualidad, sino porque tú me has traído. Estaba en tu agenda, en tus propósitos, Señor, que hoy yo estuviera presente en este lugar para escuchar este mensaje que tú quieres traer a mi vida. Dile: Señor, háblanos, 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 y le habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, que sea hoy tu Espíritu Santo trayendo revelación, trayendo entendimiento, para que hoy podamos recibir, Señor, lo que tú deseas que recibamos. Señor, permítenos, Señor, quitar de en medio de nuestra mente, de nuestro corazón, todo aquello que pueda convertirse en un obstáculo para que tu palabra venga a nuestro corazón y produzca ese fruto que tú deseas que produzca, en el nombre de Cristo Jesús. Vemos, hermanos, entonces, aquí en estos primeros 7 versículos del libro de Daniel, una historia que se narra
en tiempos donde el pueblo de Israel vivía una época difícil, una época complicada. Ellos habían sido sitiados por los babilonios y habían sido llevados cautivos, algunos de ellos, a Babilonia. Y los que se habían quedado fuera de Babilonia, en teoría ellos seguían siendo gobernados, habían sido colonizados y tenían que dar cuentas a Babilonia. Pero estos 4 jóvenes de los que menciona aquí el versículo 7 eran jóvenes a quienes el rey de Babilonia había mandado a escoger específicamente para que vinieran a trabajar al palacio del rey, precisamente. Leíamos hace unos momentos que estos 4 jóvenes tenían que tener ciertas características, ¿no? Tenían que ser escogidos con mucha cautela para asegurarse de que realmente los jóvenes iban a venir a ser de ayuda para el rey en su palacio. El nombre de estos jóvenes, el nombre de ellos, dice la palabra que era Daniel, Belsasar, Ananías, ¿verdad? Dice que también Azarías. Dice que estos 4 muchachos a quienes el rey de Babilonia mandó a traer, dice que cuando llegaron a Babilonia les cambiaron sus nombres, ¿verdad? Y entonces dice que a Daniel, ¿verdad?, le puso por nombre Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías le puso Abednego. ¿Cuántos han escuchado aquí la historia de estos 3 jóvenes en algún momento? Ahorita vamos a adentrarnos un poquito en lo que ocurrió. Vamos a dejar a Daniel por ahí a un ladito y vamos a enfocarnos en la historia de esos 3 jóvenes que venían junto a Daniel y de cómo ellos, a pesar de que vinieron a un lugar, a una ciudad, a vivir en un lugar donde era contrario, todo era contrario a su cultura, a su creencia, a su fe, decidieron marcar una diferencia, Ellos decidieron, a pesar de que iban a vivir en un lugar donde iba a abundar el pecado, donde se practicaba la idolatría por doquier, ellos iban a decidir, a tomar una decisión de marcar una diferencia. Hermanos, así como estos 3 jóvenes junto a Daniel tenían que ir y vivir en medio de una Babilonia donde todo lo que se hacía era contrario a su fe, así también, hermanos, nosotros como la iglesia de Cristo estamos hoy nosotros atados en este momento a vivir en un mundo, en medio de un mundo lleno de pecado, lleno de cosas, hermanos, que van en contra de nuestra fe, ¿verdad que sí? De cierta manera, vivimos en una Babilonia nosotros, donde la gran mayoría de las personas que nos rodean practican cosas que son contrarias a la fe en la que nosotros hemos creído. Pero así como Dios puso en el corazón de aquellos jóvenes guardarse aún en medio de toda aquella contaminación de pecado, así Dios también hoy nos está llamando como su iglesia a guardarnos, a pesar de que vivimos en este mundo, hermanos, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía, dice la palabra, no está aquí en la tierra. Usted y yo somos extraterrestres, hermanos. Si usted no conocía a los extraterrestres, vuelva a ver a su derecha o a su izquierda y va a encontrar uno. Sí, hermanos. Cuando alguien le pregunte, ¿usted cree en los extraterrestres? Usted le dice, sí, claro que sí, yo soy uno. Porque yo no pertenezco a esta tierra. Es lo que la palabra nos enseña. Usted y yo no pertenecemos aquí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pertenecíamos al mundo. Éramos parte del mundo, pero fuimos comprados por precio de sangre, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para ser pueblo de Dios, nación santa, pueblo escogido, linaje escogido para Dios.
Y a partir del momento en el que usted y yo vinimos a Cristo, dejamos de ser parte de este mundo. Pero seguimos viviendo en este mundo hasta que Cristo venga, hasta que Cristo nos llame a su presencia. Y esta vida, hermanos, que nosotros tenemos que llevar en medio de este mundo lleno de tanto pecado y donde cada vez, hermanos, usted comienza a ver cómo hay más y más pecado en el mundo y cómo se extiende cada vez más, donde la maldad cada día va creciendo más y cada vez usted va viendo más y más maldad en el mundo. En medio de todo esto, usted y yo estamos como iglesia, y para poder nosotros sobrevivir, para poder nosotros salir victoriosos, para poder nosotros llegar a alcanzar esa vida eterna que nos ha sido prometida, necesitamos algo muy importante en nuestra vida, y es perseverancia. Perseverancia. En palabras de Jesús, y lo vamos a leer ahora al final, decía él: mas el que persevere, hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia es algo indispensable en la vida de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Pero hermanos, no siempre es fácil ser perseverantes. No siempre es sencillo mantener esa constancia, esa perseverancia diaria, 365 días al año, 24 horas al día, 7 días a la semana. No es fácil, hermanos, muchas veces mantenernos firmes por todo lo que se vive hoy en medio del mundo que nos rodea. Pero la historia de estos 3 jóvenes que hoy vamos a compartir debe hoy inspirarnos, hermanos. Inspirarnos para que cada día nosotros tomemos la decisión de no claudicar, de no volver atrás. Porque le voy a decir algo, hermanos, todos los días nosotros somos tentados a tirar la toalla, a volver al mundo, a volver atrás. Todos los días nosotros como iglesia de Cristo, en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestras casas, de nuestras familias, somos tentados a bajar los brazos y a volvernos atrás. En el versículo 8 continúa diciendo y continúa contando la historia de lo que ocurrió con estos muchachos allá en Babilonia. Y en el versículo 8 sigue diciendo: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres.
a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. El rey había mandado a que estos muchachos que habían traído de Judá tenían que ser alimentados con la comida del rey. Sin embargo, Daniel y sus amigos rehusaron hacerlo y pidieron que les permitieran alimentarse de una mejor forma, de una mejor manera. Y dice la palabra que ellos, después de 10 días, se veían diferentes al resto de los otros muchachos que habían traído de otros lugares y que estaban comiendo de la comida del rey. Cuando hablamos de perseverancia, hermanos, la perseverancia en nuestra vida no es algo que nace de la nada. La capacidad para que usted y yo podamos perseverar en nuestras vidas, en nuestro caminar en Cristo, no es algo que nace por arte de magia en nuestras vidas, es algo que nosotros tenemos que trabajar, que tenemos que trabajar para que en el momento en que venga la prueba nosotros podamos estar preparados para poder enfrentar esas situaciones que van a venir a nuestra vida y que van a intentar desviarnos del camino de Dios. Dice la palabra que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y es exactamente lo que hoy Dios nos llama a nosotros como su iglesia, hermanos, a que propongamos en nuestro corazón no contaminarnos con la comida que nos ofrece el mundo, con lo que el mundo nos ofrece. Eso es lo que hoy Dios a nosotros nos está llamando como su iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos estar preparados. Daniel y sus 3 amigos se prepararon, hermanos. En medio de aquel mundo en el que vivía, ellos decidieron guardarse, no contaminarse con la comida de Babilonia, resguardar sus vidas, y eso les permitió a ellos estar listos y preparados para cuando viniera la prueba que ellos sabían que iba a venir. El mundo, hermanos, por donde quiera que veamos, diariamente nos está ofreciendo sus manjares. Por donde quiera que usted vaya, el mundo diariamente pone en bandeja de plata los manjares que Él ofrece. Y diariamente somos tentados a comer de ellos. Pero Dios nos llama, antes de contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece, alimentarnos con el alimento que Él nos provee, que Él nos da a través de su palabra, que nos provee a través de la oración, a través del ayuno, hermanos. Eso es lo que Dios nos está llamando, alimentarnos con la comida, hermanos, que Él nos ofrece. Pero eso, hermanos, pero eso necesita una disposición en el corazón. Necesita un deseo en medio de nuestras vidas por ir y rechazar lo que el mundo ofrece. Ellos decían, y Daniel lo decía ahí al principio del versículo que leíamos, él propuso en su corazón. Iglesia, Dios nos está llamando y te está diciendo hoy, proponte en tu corazón no contaminarte. Así el mundo te ponga todo en bandeja de plata, así el mundo te ofrezca un banquete con sus deseos, no comas de eso. Propon en tu corazón no contaminarte con lo que el mundo te ofrece. Si hacemos esto, hermanos, si decidimos rechazar lo que el mundo nos ofrece y alimentarnos con lo que Dios nos da, Dios se va a encargar de dotarnos a usted y a mí de todo lo que necesitamos para enfrentar cada prueba y cada batalla en nuestra vida cristiana. Dice la palabra en el versículo que leímos ahí en el 17, que por causa de este deseo que había nacido en el corazón de estos muchachos de no contaminarse con las cosas de Babilonia, Dios dio a estos 4 varones conocimiento
inteligencia en todas las letras y ciencias. Y dice que a Daniel le dio entendimiento de toda visión y sueños. Las armas que usted y yo necesitamos para enfrentarnos al mundo están en el alimento que Dios nos ofrece. Cuando nosotros decidimos marcar diferencia, ser diferentes al resto del mundo, hermanos, Dios nos bendice y Dios nos da y nos capacita, nos dota de muchas cosas buenas y de dones y nos bendice de muchas maneras. Pero también, hermanos, pero también por causa de esa decisión de rechazar lo que el mundo nos ofrece, inevitablemente vendrá la prueba a nuestra vida. Amén. Inevitablemente. El apóstol Pablo en una de sus cartas decía: ¿por qué os extrañáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciese? Lo que el apóstol quería decir es que nosotros no debemos ver las pruebas, las dificultades que enfrentamos en nuestra vida como algo extraño, sino como algo que es producto de la decisión que nosotros hemos tomado de guardarnos y vivir una vida agradable a Dios. Los que marcan diferencia en el mundo, hermanos, siempre van a ser señalados. Siempre van a ser señalados. Y para eso quiero que vaya conmigo ahí mismo Daniel, pero en el capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 1. Después de que había pasado un tiempo, dice la palabra del Señor aquí en el capítulo 3 de Daniel, que al rey Nabucodonosor se le ocurre levantar una estatua de oro. Vamos a leer. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y de todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que él había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro del rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso, en aquel tiempo, algunos varones por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Qué gente más chismosa, ¿verdad, hermanos?
qué chismosos. Fueron a buscar al rey para decirle, ¿sabes qué? Aquellos que tú escogiste, aquellos que mandaste a traer, aquellos que pusiste sobre los negocios de muchas provincias y que tú los ves así como gente importante para ti, todos esos han desobedecido al llamado que tú le has hecho y no se han postrado a la estatua que tú erigiste, que tú levantaste. Hermanos, usted y yo vamos a ser señalados por el mundo, vamos a ser atacados por el mundo cuando decidimos vivir una vida agradable a Dios. Y cuando hablo del mundo, hermanos, hablo de la gente que nos rodea, no solamente en nuestros trabajos, no solamente, hermanos, en los lugares que nosotros concurrimos, sino incluso hasta dentro de nuestra propia familia. ¿Sí? Qué fuerte eso, ¿no? Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento, pero aún en medio de nuestras familias, en nuestras propias casas, hay quienes se levantan en contra nuestra para intentar hacernos volver atrás, para intentar desanimarnos. Aún en medio de nuestras propias casas nos encontramos con quizás padres, hermanos, hijos, quizás cónyuges, que se convierten en instrumentos de Satanás para venir a traer desánimo a nuestra vida y a señalarnos. Y así como señalaban a Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos hombres que posiblemente le tenían envidia, así como le señalaban, así usted y yo vamos a ser señalados. Así usted y yo vamos a ser acusados. Vamos a ser probados. En aquel tiempo, hermanos, ellos debían postrarse ante una imagen de oro, un Dios que había levantado a aquel rey. Hoy quizás usted y yo no somos tentados a postrarnos ante un Dios hecho de oro, de algún metal o de algún material. Porque los dioses que hoy usted y yo tenemos que enfrentar no son dioses hechos a mano. Son los dioses que el mundo nos ofrece hoy en día. Algunos dioses que, hermanos, ante los cuales nos vemos tentados a postrarnos. Dioses que gobiernan en medio de este mundo. Dioses como las riquezas terrenales, como el dinero, como los deleites que el mundo nos ofrece. Dioses que están ahí, no los podemos palpar con nuestras manos, ni los podemos ver con nuestros ojos, pero están ahí día tras día tentándole a usted y a mí. Saben, hay quienes en medio de su caminar cristiano han desviado su camino tras estos dioses y han decidido ir tras las riquezas, dejando a Dios a un lado. Hay quienes se han visto tentados a ir tras los deseos carnales que el mundo ofrece y se han olvidado de Dios. Se han postrado ante estos dioses y les han adorado. Todo aquello que quiera venir a tomar el trono de Dios en nuestro corazón es un Dios que tenemos que enfrentar. Todo aquello que quiera venir a tomar el lugar de Dios en nuestra vida, el primer lugar que a Él le corresponde en nuestra vida, es un Dios que está ahí tentándote día tras día para que vengas y le adores y te postres ante Él. Y muchos han caído y muchos han desviado su camino y no han sido perseverantes. No han sido perseverantes.
Hay gente que ya no se congrega porque no tiene tiempo. Trabaja tanto para hacer dinero y más dinero y más dinero que ya no tiene tiempo para buscar de Dios. Hay quienes ponen de por medio sus propios deseos antes que los deseos de Dios para su vida. Y le dan el lugar que le corresponde a Dios, a los deseos carnales. Y comienzan a servir a ellos. Pero cuando usted y yo hemos decidido en nuestro corazón perseverar, mantenernos firmes en el Señor, cuando hemos decidido agradar a Dios, adorar a Dios sobre todas las cosas, darle el primer lugar en nuestra vida, hermanos, ser diferentes y permanecer a pesar de las circunstancias, permanecer firmes a pesar de las pruebas y las dificultades, vamos a enfrentar pruebas. En el versículo 13 sigue diciendo: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante, dice, fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltero, de la zampoña y de todo instrumento hecho? Porque si no le adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Wow. El rey les ofrece una oportunidad más y les dice: ¿están seguros de lo que ustedes están decidiendo en su corazón? Porque si ustedes no hacen esto, entiendan algo: van a morir. Los voy a mandar, no me importa quiénes sean ustedes. Han sido gente muy importante para mí en este reino. Pero si ustedes no me obedecen, yo les voy a mandar a ese horno de fuego y ahí van a morir. Pero cuando volvemos a mirar la respuesta de estos jóvenes, amados hermanos, es algo que tiene que inspirarnos en esta mañana, a usted y a mí. Ellos dijeron al rey: ¿cuál fue la respuesta de ellos, hermanos? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? No es necesario, ni siquiera, rey, que te respondamos respecto a este asunto. ¿Ah? No es siquiera interesante esto, hermanos. No es necesario que te respondamos. En otras palabras, lo que estos jóvenes estaban dándole a entender a aquel rey era que el testimonio que ellos habían tenido delante de este rey, del rey como tal, era suficiente respuesta para lo que él les estaba diciendo. En otras palabras, el rey ya sabía, ya conocía, había visto la vida de estos jóvenes que agradaban y buscaban siempre agradar a Dios, que buscaban agradar a Dios siempre. Ni siquiera tienes que preguntarnos, tú sabes quiénes somos. Cuando el mundo venga a tentarte, hermanos, ni siquiera tienes que, ni siquiera tienes que pensar en qué vas a hacer, porque, hermanos, tú eres un hijo y una hija de Dios, comprada con la sangre de Cristo. Quiero ponerte un ejemplo en esta mañana. Y es que somos hijos de Dios, así como
Sadrach, Mesach y Abednego eran gente diferente, que habían decidido no contaminarse con las cosas del mundo. Y eso había marcado no solo una diferencia a nivel personal, sino una diferencia exterior. La gente les veía sus rostros y les veía diferentes. Porque cuando una persona decide agradar a Dios, aún su semblante es otro diferente. Cuando una persona viene a Cristo, hermanos, su rostro cambia. Y aquel rostro de amargados que teníamos, de gente que siempre pasaba enojada, con ira, y cambia. Porque lo que Cristo viene a producir en nosotros es eso, una transformación, un cambio. Ahora, pregunta en esta mañana es, la gente que te rodea a ti todos los días, cuando te mira, ¿ve algo diferente en ti o te ve igual que el resto de la gente del mundo? ¿Cómo te mira la gente? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero ojalá que sí le haya pasado, porque si le ha pasado es una confirmación de la obra que Dios ha hecho en ti. Pero a los que nos ha pasado algún día, que en algún momento llegamos a un lugar donde nadie nos conoce y se acerca tal vez alguna persona y nos dice, mire, yo a usted no lo conozco, no sé quién es, pero yo en usted veo algo diferente. No sé, yo siento, desde que usted llegó aquí, yo veo algo que no sé, que marca diferencia, que es diferente. Ese es el efecto que usted y yo deberíamos provocar donde quiera que vamos y donde quiera que estamos, hermanos. Deberíamos provocar ese efecto en la gente, en el mundo entero. Deberíamos, hermanos, nosotros marcar esa diferencia. En el lugar de tu trabajo, la gente, tus compañeros ven una diferencia en ti. En tu lugar de estudio, donde vayas a estudiar en el colegio, la escuela, la gente ve algo diferente en ti, tus compañeros ven algo diferente en ti. ¿Qué voy con esto, hermanos? Porque cuando la gente ve algo diferente en tu vida, cuando el mundo, la gente que te rodea ve algo diferente en ti, ni siquiera se molesta con venir muchas veces a invitarte al bar para que vayas a tomar licor, a la fiesta donde va a haber eh, pecado por doquier y donde va a haber un ambiente lleno de mundo en ese lugar, porque la gente ve algo diferente en ti. Ni siquiera, a mí me pasa, hermanos, de que ya mis compañeros saben quién soy yo y ven mi testimonio para la gloria de Dios. Y yo a veces los oigo ahí que se están organizando para hacer algo y a mí no me toman en cuenta porque ellos ya saben. Ni siquiera me dicen, porque ellos ya saben quién soy yo, la decisión que he tomado en mi vida de agradar a Dios. Pero si la gente no mira eso en usted y te ve como uno de los demás y te incluyen en esos grupos, ahora que son tan famosos los grupos de WhatsApp y te incluyen en el grupo de la fiesta de fin de año, donde van a ir a emborracharse y a bailar y a disfrutar, hace un alto y piensa, ¿será que hay algo que necesito cambiar en mi vida? ¿Hay algo que está mal en mí? Nos pasa como a estos jóvenes que ni siquiera tendrían que molestarse en preguntarnos ni decirnos porque ya nos conocen. Ni siquiera tenemos que responderte, rey, tú sabes quiénes somos, tú sabes que nosotros tememos a Dios, al creador del cielo y la tierra. Ese Dios es a quien nosotros tememos y no nos vamos a postrar ante ese y rey, esa imagen que tú has creado. No nos vamos a postrar. ¿Sabes por qué? Porque si tú nos vas a echar ahí, no nos importa, porque Dios mismo se va a encargar de librarnos y de guardarnos de ese horno de fuego. Él va a encargarse de resguardar nuestra vida. Y ojo al último versículo, que es importantísimo. Y si no fuera así, léalo ahí ahora que lo leímos hace un momento, en el versículo 18. Y si no fuera así,
tampoco creas que vamos a postrarnos ante esa estatua. En otras palabras, estamos dispuestos hasta dar nuestra propia vida, a entregar nuestra propia vida si es necesario. Esa es la fe que produce perseverancia en nuestra vida, que no nos permite volver atrás ni claudicar. La fe, hermanos, no es creer en Dios para que me saque de un problema, y esto lo he predicado otras veces. La fe no es creer en Dios para que me libre de una prueba, de una dificultad. Es seguir creyendo en Dios, aunque no me saque de la prueba, aunque no me libre de la dificultad que yo estoy viviendo. Sigo creyendo en Dios y moriré con Dios hasta el final. Esa es la fe que nos hace a nosotros mantenernos firmes en medio de cualquier prueba y en medio de cualquier circunstancia. Y en el versículo 19 sigue diciendo, hermanos, sigue diciendo, y entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Se ha visto usted alguna vez en alguna prueba en su vida, alguna situación, quizás de salud, económica, financiera, familiar, personal? ¿Se ha visto usted alguna vez en una situación de estas y usted ha decidido mantenerse firme y seguir creyendo en Dios? Y a pesar de eso, pasan los días y la situación, en vez de mejorar, empeora. ¿Le ha pasado? Viene la prueba, viene la dificultad y usted dice, no, aquí estoy. Me voy a parar firme, aquí nadie me mueve porque yo he creído en Dios. Él es el que me va a dar la fuerza, la fortaleza. Y usted, hermano, toma aire y pasan los días y se viene otra prueba diferente o se empeora la que ya tiene. Calientan el horno 7 veces más. Y somos probados. ¿Qué cree usted que pensaron Sadrach, Mesach y Abednego cuando el rey les dijo, ¿saben qué? Me da tanta ira ver cómo ustedes, aún teniendo la oportunidad, han rechazado mi ofrecimiento que voy a calentar ese horno 7 veces más. Hermanos, es que el diablo se enoja. El diablo le arde cuando usted y yo, cuando ve un hijo de Dios que ha decidido en su corazón agradar a Dios y permanecer firme en su fe en medio de cualquier circunstancia. El diablo, amados hermanos, se llena de ira en contra nuestra. Y sí, muchas veces Dios va a permitir que vaya y caliente el horno 7 veces más para probar nuestra vida y ver realmente de qué estamos hechos. Sadrach, Mesach y Abednego no les importó eso. No les importó que se caliente, no importa. Caliéntelo 14 veces más si quiere. Porque la fe que ellos tenían era una fe inquebrantable. Pero recuerde, para que ellos llegaran a ese momento, para que ellos llegaran a ese nivel de fe que les iba a permitir ser perseverantes, tuvieron que prepararse. Tuvieron que alimentarse. Tuvieron que tomar la decisión en su corazón de dejar las cosas del mundo y alimentarse con lo que Dios le daba. Recuerde esto siempre. Esa perseverancia, esa fe no nace por arte de magia. Usted tiene que trabajar. Usted tiene que tomar una decisión en su corazón de guardarse para Dios, de alimentarse de la palabra, de orar, de ayunar, para que cuando venga la prueba, usted pueda estar listo y preparado. Eso es lo que Dios nos demanda. Porque si la prueba viene y la dificultad viene y usted es un cristiano espiritualmente desnutrido, como decimos aquí popularmente en Costa Rica, se la va a llevar candanga.
y la va a ver dura y la va a ver difícil. Y déjeme decirle, y eso no es culpa de Dios, porque le echamos la culpa a Dios. Y es que yo no entiendo por qué yo soy tan débil. Cuando viene la prueba, viene y caigo y le fallo a Dios y yo no quería caer, pero yo no entiendo, Dios, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? Dios no te ha dejado, Dios no te ha desamparado. ¿Sabes lo que ha pasado? Que tú no te has preparado para ese momento. No le eches la culpa a Dios. ¿Cuánto has escudriñado la palabra? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto ayunas? ¿Qué estás, qué estás metiendo a tu cuerpo? ¿La comida del rey del mundo? ¿Te alimentas con los deseos del mundo, con lo que el mundo te ofrece? ¿Cómo piensas estar firme, fortalecido? ¿Cómo piensas tener una fe que persevere, hermano? No, no, no. Eso no va a pasar. Necesitamos. Y dejemos de echarle la culpa a Dios. Dejemos de echarle la culpa a Dios. Voy cerrando, hermanos, porque el tiempo apremia. 28, versículo 28. Perdón, 22. No nos vamos a saltar la parte más importante. Esa es la que más me gusta. Versículo 22. Dice, sí, ¿verdad? Versículo 22, vamos. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Oiga, era tan fuerte el fuego de aquel horno que aún los que llevaban a Sadrach, Mesach y Abednego murieron con solo acercarse para lanzarlos donde, a ese horno. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: oigan, ¿no es cierto que habíamos echado tres varones nada más dentro del fuego? Y ellos respondieron: sí, señor, así es, en verdad, así es, fueron tres. Y el versículo 25 dice: y él dijo, pero entonces, porque yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño? Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Porque cuando usted y yo decidimos en nuestro corazón creerle a Dios, mantenernos firmes en nuestra fe, déjeme decirle algo: Dios no nos deja, no nos desampara, ni nos abandona. Y aún podrá venir en contra de nuestro el fuego más ardiente, que nada va a ocurrir en nuestra vida. El fuego no nos va a poder tocar. La prueba no va a poder derribarnos, porque el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, aquel que murió en la cruz del Calvario, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar ahí. ¿Quién cree usted que era ese que estaba ahí junto a estos tres muchachos? Yo creo que era Cristo. Yo creo que era Jesús. Porque decía el rey Nabucodonosor, y el cuarto tiene apariencia como de un dios. Si en alguna prueba, si en alguna situación de tu vida te has sentido solo, déjame decirte algo: no ha sido porque Dios te ha dejado ni te ha abandonado, porque Dios no desampara ni deja a aquellos que deciden creer en Él. Si tú te has sentido
solo en medio de esa prueba, de esa dificultad que estás pasando, no es porque Dios se olvidó de ti, no es porque Dios se alejó de ti, sino porque quizás tú te has alejado de Él. Porque Dios prometió nunca dejarnos ni nunca desampararnos. Y Dios siempre va a estar aquí, hermanos. Dios siempre va a estar aquí. Y si nos sentimos solos, no es porque Él se aleja, sino porque tú te alejas de Él. ¿Quieres sentir el respaldo de Dios en tu vida? Ora, ayuna, escudriña la palabra, acércate más a Él y sentirás el brazo poderoso de Dios respaldándote, dándote fuerzas en medio de las pruebas, de las dificultades, dotándote del vigor, de la fuerza necesaria para enfrentarse al mundo entero. Pero acércate a Él, acércate a Él. En el versículo 28 al 30, no lo vamos a leer. Pero dice la palabra que cuando el rey y aquellos hombres que estaban junto al rey se dieron cuenta de lo que había ocurrido, de lo que había pasado, comenzaron a darle gloria a Dios. Y el rey dijo, ahora sé que hay un Dios verdadero y que es el único Dios que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Hermanos, porque cuando usted y yo somos perseverantes en la fe, cuando usted y yo decidimos permanecer firmes en medio de las circunstancias, somos testimonio para el mundo de que hay un Dios verdadero, de que hay un Dios real, de que sí hay un Dios fiel que no nos deja ni nos desampara en medio de ninguna prueba. Y somos testimonio al mundo y predicamos al mundo de ese Dios con lo que nosotros vivimos, con lo